Hola, bienvenidos a MATLAB. En el día de hoy estaremos hablando sobre la potenciación y sus propiedades. La potenciación es una operación matemática que nos permite expresar de una forma mucho más corta una multiplicación en la que los factores son iguales. Por ejemplo, si tenemos esta multiplicación donde estamos multiplicando el 5 4 veces por sí mismo, expresamos como una potencia de la siguiente manera. 5 a la 4 es lo mismo que multiplicar el 5 4 veces por sí mismo. En la potencia, el número más grande que se escribe abajo tiene como nombre base e indica el número que estamos multiplicando. Como en este caso estamos multiplicando el 5, la base es 5. Y este numerito más pequeño que se coloca arriba se llama exponente y nos indica la cantidad de veces que vamos a multiplicar la base por sí mismo. Como estamos multiplicando el 5 4 veces, entonces el exponente es 4. Al realizar esta multiplicación, 5 por 5 es igual a 25, por 5 125, por 5 625. Y este resultado es llamado potencia. De manera que ahí tenemos los elementos de la potenciación. La base indica el número que estamos multiplicando, el exponente, la cantidad de veces que estamos multiplicando ese número, y el resultado es llamado potencia. Veamos un ejemplo. Acá tenemos 2 a la 3. En esta potencia tenemos como base el número 2 y como exponente 3. Como la base es 2, vamos a multiplicar el 2, la cantidad de veces que nos dice el exponente, que es 3. De manera que vamos a tener 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 2, 8. Por tanto, la potencia 2 a la 3 es igual a 8. Ahora vamos a pasar a ver algunas propiedades de la potencia que nos van a facilitar el trabajo con esta operación matemática. Empecemos con la multiplicación de potencias con bases iguales. Cuando tenemos una multiplicación de potencias en la que las bases son iguales, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la base igual y vamos a sumar los exponentes. Eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. Vamos a ver eso en el siguiente ejemplo. Acá tenemos una multiplicación de dos potencias, 2 a la 3 por 2 a la 2. Pero resulta que las bases son iguales. Entonces podemos aplicar esta propiedad. Como las bases son iguales, vamos a pasar la base, que es 2, y vamos a sumar los exponentes. De manera que vamos a obtener lo siguiente. Pasamos la base, que es 2, y aquí expresamos la suma de los exponentes. Acá lo que hicimos fue sumar 3 más 2, que es 5, de manera que vamos a tener 2 a la 5. Y si desarrollamos esa potencia, obtenemos que el 2 multiplicado 5 veces por sí mismo es igual a 32. De manera similar tenemos la división de potencias con bases iguales. En este caso la base se pasa igual y en lugar de sumar vamos a restar los exponentes. Eso es lo que hicimos acá, con la salvedad de que a debe ser distinto de 0. Es decir, el denominador debe ser distinto de 0, ya que esto es una división. Y la división entre 0 es una operación que no está definida. Si tenemos esta operación, 2 a la 3 dividido entre 2 a la 2, como las bases son iguales, en ambos casos el 2 es la base, entonces podemos aplicar esta propiedad. Pasamos el 2 y restamos los exponentes. De manera que nos quedaría lo siguiente. Pasamos la base igual y restamos el exponente del numerador con el exponente del denominador. 3 menos 2 es 1 y 2 a la 1 es 2. Entonces debemos recordar que cuando estamos multiplicando, los exponentes se suman y cuando estamos dividiendo, los exponentes se restan. Además, es necesario recordar que esto solamente se aplica cuando las bases son iguales. Si las bases son diferentes, entonces se resuelve de otra manera. Por ejemplo, si tenemos esta multiplicación, 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, notemos que aquí las bases son diferentes. Por tanto, no podemos aplicar las propiedades que vimos anteriormente. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a resolver por separado cada potencia. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Y luego podemos multiplicar estos dos resultados. En este caso, porque es multiplicación, si fuese una división, después de resolver por separado
cada potencia entonces tendríamos que dividir. Pero en este caso, como es una multiplicación, resolvemos por separado y luego multiplicamos 9 por 4, que es 36. Bien, seguimos con otra propiedad, la propiedad distributiva de la multiplicación. Esta propiedad lo que nos plantea es que si tenemos una potencia de un producto, o lo que es lo mismo, una potencia de una multiplicación, nosotros podemos distribuir ese exponente a cada factor. ¿Qué es lo que hicimos acá? Este exponente n lo distribuimos a cada factor de esta multiplicación. Veamos un ejemplo con números. Acá tenemos una multiplicación 3 por 2 que está elevada al cuadrado. Aplicando esta propiedad, entonces podemos distribuir este cuadrado a cada factor, de manera que obtendríamos 3 al cuadrado por 2 a la 2, que lo que hicimos fue distribuir este cuadrado a este factor, 3 al cuadrado, y luego a este otro factor, 2 al cuadrado. Ahora podemos resolver esas potencias. 3 al cuadrado me da 9, 2 al cuadrado es 4, y finalmente multiplicamos 9 por 4, que es igual a 36. Si tenemos una propiedad distributiva de la multiplicación, también tenemos la distributiva de la división, que es prácticamente lo mismo, solamente que en este caso es dividiendo. Y aquí está la salvedad también de que b debe ser distinto de 0 por la razón que ya expliqué anteriormente. Entonces, tenemos 5 sobre 4 elevado a la 3. Como la potencia es distributiva también respecto a la división, podemos distribuir este exponente entre el numerador y el denominador de la siguiente manera. Vamos a tener en el numerador 5 a la 3 y en el denominador 4 a la 3. Luego podemos resolver esta potencia 5 a la 3, que es igual a 125, y 4 a la 3, que es igual a 64. La potenciación es distributiva solamente respecto a la multiplicación y a la división, de manera que este procedimiento no lo podemos hacer si tenemos una potencia de una suma o una potencia de una resta, ya que nos daría un resultado errado. Bien, continuemos con la siguiente propiedad. Ahora tenemos la potencia de una potencia, es decir, vamos a tener una potencia elevada a otra potencia. Cuando tenemos este caso, lo que debemos hacer es multiplicar los exponentes. Si tenemos a la n y eso está elevado a otro número m, lo que hacemos es multiplicar los exponentes y la base se queda igual. Acá tenemos un ejemplo, 3 al cuadrado, que es una potencia, está elevado a otra potencia, al cuadrado también. Entonces pasamos la base igual y multiplicamos los exponentes. De manera que vamos a tener 3 y debemos multiplicar los dos exponentes, que en este caso es 2 por 2. Al multiplicar 2 por 2 obtenemos 4 y luego resolviendo esta potencia 3 a la 4 obtenemos como resultado 81. Hasta ahora todas las potencias que hemos visto tienen exponentes enteros, pero ¿qué pasa cuando el exponente es una fracción? Esta es la siguiente propiedad. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un exponente racional o un exponente fraccionario, que es lo mismo? Si tenemos una potencia con exponente fraccionario, esa potencia se convierte en una raíz donde la base pasa a ser la cantidad subradical, el numerador de la fracción es el exponente de la cantidad subradical, que es la base, y el índice de la raíz es el denominador de la fracción. Como tenemos una fracción en el exponente, decimos que ese denominador, que en este caso es n, debe ser distinto de 0. Veamos este ejemplo. Acá tenemos 25 elevado a la 1 medio. Entonces vamos a tener que esto se convierte en una raíz. El 25 va a ser la cantidad subradical, es decir, el número que va a estar debajo del radical. Su exponente va a ser el numerador de la fracción, que en este caso es 1, y el índice de la raíz es 2. Acá tenemos el resultado, tenemos la base como la cantidad subradical, el numerador es el exponente de la cantidad subradical y el denominador de la fracción es el índice de la raíz, que en este caso es 2, y por ser 2 no se marca. Si fuese mayor que 2, entonces ahí tendríamos que marcarlo. Ahora debemos resolver esta potencia que tenemos debajo del radical, 25 a la 1, que es 25, y finalmente la raíz cuadrada de 25 es 5. Bien, hasta ahora hemos visto potencias donde los exponentes son números enteros, números fraccionarios, pero todos son números positivos. Ahora vamos a ver qué se hace cuando el exponente es un número negativo. Si tenemos
una fracción elevada a un exponente negativo. Para cambiar el signo de este exponente negativo, lo que vamos a hacer es invertir la fracción. Es decir, vamos a poner el numerador arriba y el denominador abajo. Exactamente eso es lo que se hace aquí. Ahora, si es un número entero que tenemos elevado a un exponente negativo, debemos recordar que todo número entero puede ser visto como una fracción, dividiéndolo entre 1. Entonces, esta es un número entero, pero yo puedo verlo como una fracción dividiéndolo entre 1, ya que todo número entero dividido entre 1 da el mismo número entero. Entonces, puedo verlo como una fracción y aplicar esta propiedad. Como vamos a tener un 1 aquí abajo, para cambiar el signo del exponente, vamos a invertir la fracción. Vamos a tener entonces el 1 arriba y debajo vamos a tener a sub n. Pero fijémonos que en este caso, tanto el numerador como el denominador tienen el exponente n. Sin embargo, acá abajo solamente tiene el exponente el denominador. Eso se debe a que como es 1, el 1 elevado a cualquier exponente, sin importar cuál sea el exponente, siempre va a dar 1. Así que para simplificar eso, simplemente escribimos 1, ya que sabemos que no importa qué tan grande sea el exponente que pongamos, siempre va a ser 1. Aquí lo que estamos diciendo es que tanto A como B deben ser distintos de 0. Eso porque acá tenemos a B como denominador y aquí tenemos a A. Y ya dijimos anteriormente que entre 0 no se divide. Ahora pasemos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos una fracción, 2/3, elevada a un exponente negativo que es menos 4. Para cambiar el signo de ese exponente debemos invertir la fracción. Vamos a cambiar el numerador por el denominador. Como el denominador era 3, ahora tenemos el 3 como numerador y el numerador que era 2 ahora es el denominador. Hace un momento dijimos que la potencia es distributiva respecto a la división. Por tanto, podemos distribuir este exponente entre numerador y denominador obteniendo lo siguiente. 3 a la 4 entre 2 a la 4. Finalmente resolvemos ambas potencias, 3 a la 4 es 81 y 2 a la 4 16. En este ejemplo tenemos una fracción elevada a un exponente negativo. Veamos ahora qué pasa cuando es un entero. Ya tenemos 3 a la menos 2. Dijimos que todos los enteros pueden ser vistos como una fracción dividiendo entre 1. Entonces vamos a hacer de cuenta que tenemos un 1 acá y vamos a invertir esta fracción, obteniendo lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre 3 al cuadrado. Y resolviendo esta potencia aquí abajo vamos a tener que eso es igual a 1 sobre 9. Bien, pues hasta aquí hemos visto potencias con números enteros, con números fraccionarios, con números positivos, con números negativos, pero ¿qué pasa con el 0? El 0 no es un número positivo, el 0 no es un número negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el exponente sea 0? Para ver esto pasemos a la siguiente propiedad, la potencia de exponente 0. Esa propiedad nos dice que cualquier número distinto de 0 que se eleva a la 0 es igual a 1. De manera que si tenemos 5 a la 0, como la base es distinta de 0, entonces el resultado es 1. Si la base fuese 0, obtendríamos la potencia 0 elevado a la 0, que algunos entienden que también es 1, otros entienden que no está definido, que no se sabe exactamente qué es. Entonces depende del contexto en el que se esté utilizando. Para nuestros fines vamos a considerar que 0 a la 0 es una indeterminación, no sabemos cuánto da. Bien, muchos de nosotros quizás se preguntarán, pero ¿por qué cualquier número elevado a la 0 es igual a 1? Y quizás muchos lo pondrán en duda, ya que a simple vista lo que podríamos pensar es que cualquier número elevado a la 0 daría 0. Así que vamos a hacer una demostración muy sencilla para que podamos ver que realmente cualquier número distinto de 0 que se eleva a la 0 es igual a 1. Vamos a tomar un número cualquiera que llamaremos x y que debe ser distinto de 0. Esta x representa cualquier número que sea distinto de 0. Entonces, este número vamos a elevarlo a cualquier exponente. Yo tomo en este caso 5, pero cualquier otro exponente funciona. Elevamos el número que tomamos a la 5 y lo vamos a dividir entre el mismo, entre x a la 5. Trivialmente nos damos cuenta que el resultado de esto es 1, ya que estamos dividiendo una cantidad entre sí misma. Cuando dividimos una cantidad entre sí misma, siempre el resultado es 1. 10 entre 10 es 1, 20 entre 20 es 1 y así sucesivamente. De manera que x a la 5 entre x a la 5 tiene que ser 1.
Bien, ahora vamos a resolver esta misma operación, pero de otra manera. Vamos a resolverla utilizando una de las propiedades que vimos anteriormente. Acá tenemos una división en la que las bases son iguales. Como las bases son iguales, puedo aplicar la propiedad de división de potencia de bases iguales. Vimos que lo que hacemos es pasar la base igual y restar los exponentes. De manera que vamos a tener x y restando los exponentes 5 menos 5, que nos va a quedar x a la 0. Bien, ahora hagamos el siguiente razonamiento. En ambos casos estamos resolviendo la misma división, x a la 5 entre x a la 5. Y estamos utilizando procedimientos matemáticos que son ambos correctos. Sabemos que cualquier número que se divide entre sí mismo es 1. Y aquí aplicamos una propiedad que acabamos de ver. Entonces, como la operación es la misma y estamos utilizando procedimientos correctos, eso significa que el resultado debe ser el mismo. Es decir, que x a la 0 debe ser exactamente lo mismo que 1. Por tanto, podemos concluir que x a la 0 es igual a 1. Ahora, ¿quién es x? Dijimos que x es cualquier número distinto de 0. Entonces, cualquier número distinto de 0 que lo eleve a 0 es igual a 1. Con esta demostración llegamos al final del video del día de hoy. Espero que hayan podido comprender el tema y recuerden suscribirse, dar like y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.